Y luego además que se están dando dinámicas muy mezquinas respecto a las pensiones porque tienes a ministros saliendo diciendo que no, que la sostenibilidad está garantizada cuando estás haciendo ya medidas como el impuesto de solidaridad para sostener las pensiones, que básicamente es un impuesto que no tiene ningún tipo vamos, ni de beneficio ni nada para quien lo está pagando, para sostener las pensiones dentro de la nómina de algunos trabajadores. Todo esto sumado a que cada vez más se extiende el tiempo en el cual la gente tiene que trabajar y se tiene que jubilar más tarde. ¿Cómo se compagina el decir esto es totalmente sostenible con cada vez hay que meter más impuestos para sostener algo que es imposible sostener? Con la mentira. O sea, no hay otra explicación. Están mintiendo descaradamente. A ver, aquí hay dos posibilidades. O bien el político es completamente inútil e ignorante, que es una posibilidad, pero yo no creo que lo sean. De hecho, alguno de ellos está en posiciones que antes eran defendiendo esas posiciones y antes eran críticos. Estoy diciendo, por ejemplo, el que ahora es gobernador del Banco de España, ese tipo sabe qué está haciendo. Sabe perfectamente qué está haciendo. Tiene trabajos académicos bien hechos sobre la insostenibilidad del sistema de pensiones y ahora dice, tranquilo, aquí no pasa nada. O sea, evidentemente ha sido PSOEizado, ¿sabes? Ha sido comprado por el PSOE y ya está. Por eso es gobernador del Banco de España. Por eso el Banco de España ya no hace tanto énfasis. El Banco de España era la institución pública más crítica con el sistema de pensiones y con el pacto que había ahora mismo con el sistema de pensiones. Y de repente, este año, pues ya el director de Asuntos Económicos del Banco de España se va después de publicar un informe donde ya no hacen énfasis en esas cosas. Es que están comprando a todo el mundo. ¿Para qué? Si compras a todo el mundo y tienes a gente como el Banco de España diciendo tranquilo, ya no hay problemas con el sistema de pensiones, la gente se queda más tranquila, pero se queda más tranquila hasta que esto explote, porque el problema lo único que estás haciendo es meterlo debajo de la alfombra, y evidentemente están metiendo el problema debajo de la alfombra y intentando comprar a todo aquel que es crítico con ellos. Esto no se sostiene. Lo saben todos, lo sabe el político, y cuando están diciendo que sí se sostiene, lo único que están haciendo es mentir descaradamente a la población. La están mintiendo para mantenerse media hora más en el poder. Están vendiendo el país a largo plazo para básicamente exprimirnos, desplumarnos un poquito más en el momento actual. Por cierto, has dicho la cuota de solidaridad y otra que se llama el mecanismo de equidad intergeneracional, el MEI. Es que son nombres muy rimbombantes, ¿verdad? Estos dos mecanismos son formas de redistribuir el ingreso, de cobrarle todavía, de desplumarnos todavía más. Son básicamente recargos sobre el factor trabajo que van a pagar pues las pensiones. Y aún así no da. Aún así, esos números que te estaba dando antes siguen siendo ciertos. Pero fíjate qué apasionante. Lo llaman mecanismo de equidad intergeneracional, cuando lo que están haciendo es una inequidad intergeneracional. Están hipotecando el futuro de los jóvenes para comprar el presente de los jubilados. Es una locura y lo llaman equidad. Es un saqueo intergeneracional. Si lo llamaran así, yo estaría hasta contento. Es el mecanismo de saqueo intergeneracional. Y que sepas que os vamos a desplumar para pagar unas pensiones insostenibles. Y la cuota de solidaridad, que es exactamente lo mismo, pero para salarios altos. Y además, con todo esto hay que tener en cuenta una cuestión que a mí me parece muy peligrosa, es alguna narrativa que se está cogiendo. Algunos pensionistas también la tienen de... No, tenemos que traer 25 millones de inmigrantes para sostener las pensiones. O sea, ¿en qué momento, antes de decir, oye, igual el sistema no es sostenible, no tenemos que traer a 25 millones de personas para mantener una estafa piramidal, igual lo que tenemos que hacer es transicionar a algo sostenible? Claro, creo que no se tiene en cuenta lo que puede implicar el meter masivamente ciertas culturas que son totalmente incompatibles con una sociedad occidental. Claro, tienes a gente mayor creyendo que no, va a venir aquí toda la gente de África a pagarme a mí las pensiones, igual no vienen a cogerle la pensión a usted. Viene igual a otra cosa, ¿sabes? Pues a ver, aquí el punto base es hasta aceptable. El problema es que sobre el camino nos hemos ido encontrando escollitos. Vamos a empezar por la lógica de traer los inmigrantes. Tiene una lógica económica bastante aceptable, ¿no? Oye, pues traemos inmigrantes y si el inmigrante se parece al trabajador nacional, aquí es donde viene el primer error, pero si el inmigrante se pareciera al trabajador nacional, tiene todo el sentido del mundo. Mira, vienen de países donde tienen poca capitalización, perdón que me ponga con términos muy económicos, vienen de países pobres donde no tienen capital por habitante o capital humano, ni capital humano tampoco, ese va a ser el grave problema, pero no tienen capital físico, no pueden trabajar con herramientas, son países muy pobres. Entonces, una de las cosas que haces es decir, bueno,
típicamente, o el capital va a los países pobres, pero no va por temas institucionales, es un desastre, vamos a países ultracorruptos y cosas de esas, entonces el capital no va para allá. Bueno, pues entonces que el factor trabajo vaya a donde está el capital, que es en España, cada vez menos, pero España todavía es un país rico. Entonces eso tiene toda la lógica económica del mundo. Entonces dijeron, bueno, mira, como además el sistema de pensiones no se sostiene, pues la base de la pirámide la vamos a cubrir con inmigrantes. Está bien, está perfecto, no hay problema. El problema es suponer que primero, ya es un problema hasta extraeconómico, pero primero es económico, es suponer que el nuevo inmigrante es un sustituto perfecto del trabajador español. No lo es. Económicamente, ahora vamos a hablar culturalmente, que tiene otras 1000 aristas esto, pero económicamente no lo es. No pueden hacer los mismos trabajos porque no tienen las mismas habilidades. Si no tienen las mismas habilidades, ya puedes explicar por qué. Habitualmente hablamos de capital humano. No hay el mismo capital humano. Y lo siento, pero no es tan fácil decir, pues ahora ya lo tienes y ya está. Ahora ya eres español, te doy un DNI y ya eres... no funciona así, ¿sabes? Es un poquito más complicado el tema de cómo invertir en capital humano. Y luego vamos con el tema social. Tema social, dependiendo de dónde venga el inmigrante, pues oye, pues si sabemos que tiene más capacidad o menos capacidad de meterse en la sociedad, de ser un habitante funcional, de no ser disfuncional, es decir, de no generar problemas, sino de ser simplemente, de terminar con metiéndose en una sociedad y mimetizándose en la sociedad. Sabemos que los inmigrantes que vienen de Hispanoamérica tienden a ser mucho más culturalmente amigables con nosotros. Son primos hermanos, ¿no? De hecho, hay gente que decía, bueno, si no te cruzas a América no terminas de comprender España y los americanos que no se cruzan a España no terminan de comprender América, porque al final somos primos hermanos. Ahora bien, con los americanos es más fácil llevarnos bien. Con los americanos quiero decir que América no como... O sea, del Río Grande para abajo, de México para abajo. ¿Pero qué estamos trayendo? ¿Qué estamos, a veces los que estamos trayendo vienen del norte de África, de mucha parte del norte de África. Y esta gente pues tiene unas costumbres que a veces chocan frontalmente con las costumbres occidentales. A veces o habitualmente. Por no decir que muchas veces son enemigos frontales de la civilización occidental. Y lo dicen de forma bastante explícita. Sí. Por no decir también que muchas veces ocurre algo que yo no soy ni mucho menos experto en geoestrategia y geopolítica y todas estas cosas, que son lo que llaman ahora el conflicto en el área gris. Marruecos está en una especie de guerra con España. No es una guerra abierta, pero es una guerra en el conflicto gris. Y nosotros no nos hemos enterado. Ellos sí lo saben, nosotros no. Entonces, Marruecos, cuando nos lanza gente, no nos lanza el marroquí promedio. No lo hace. El marroquí promedio no viene aquí. De hecho, los marroquíes de bien, cuando ven la gente que pasea por las calles españolas, dicen, ¿pero esto qué es? Es una barbaridad. Si en mi ciudad no pasa eso. O sea, porque saben perfectamente que lo que están haciendo es atacar a España. ¿Y cómo atacan a España? Desestabilizándola. ¿Y cómo la desestabilizan? Abriendo las cárceles y mandándonos a los peores. Esto se hace, vamos, lo hizo Castro también con Estados Unidos en los años 70. O sea, que no es nada nuevo, que esto lo saben perfectamente la gente que se dedica a eso. Y nos lo están vendiendo con un criterio económico. No, es que esta gente va a pagar las pensiones. Pero eso es una locura. Esta gente no va a pagar las pensiones. Esta gente está aquí para desestabilizar España. Hay que dejar claro eso. Y no quiero decir, evidentemente, el 100% de los marroquíes no van a ser eso. Pero es que no hace falta que sea el 100%. Con que sean el 20%, pues es más que de sobra para desestabilizarte. Y ya lo estamos viendo. Y esto es gravísimo. Estamos viendo que en los países europeos, en España no lo sabemos porque nos esconden los datos, pero sí podemos saber, por ejemplo, cómo en Dinamarca, en Alemania, dependiendo de dónde venga el inmigrante, podemos saber cuál es la probabilidad de que cometa cierto tipo de delitos. Entonces, en comparación con los nacionales, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, ves delitos violentos, se llegan a multiplicar entre 3,5 y 4 veces los de los inmigrantes del norte de África. Y nosotros aquí no lo sabemos o lo intuimos. Ahora te voy a decir exactamente qué podemos saber aquí, pero no podemos saberlo perfectamente como sí lo saben en Dinamarca y en Alemania y en Holanda, que ya no tienen vergüenza de estas cosas porque están peor que nosotros, claro. Antes sí lo tapaban más. Pero bueno, sabemos que para delitos violentos por 4, es decir, multiplicas por 4, que es una barbaridad, por 4, es decir, por 4 delitos violentos, pero temas que deberían importar mucho a la gente que maneja, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad y cosas de estas. Los delitos contra la violencia, o sea, la violencia que podrías llamar de género, pero no, la integridad sexual de las mujeres, vamos, violaciones, se multiplican hasta por 7.
por 7. Es una locura, es una barbaridad. Tú metes a una pequeña parte de esta gente y ya no puedes, ya las chicas se tienen que cubrir, ya lo estamos viendo también, las chicas van en el metro y tienen que ir cubiertas porque si no van cubiertas les dicen cualquier barbaridad o las intentan violar. Bueno, barbaridades de este tipo. Entonces, aquí es donde la economía, o como el analista económico, no se puede quedar solamente en la economía. Claro. La economía es la justificación. Pero primero, es una mala justificación. Y ahora voy a intentar explicar por qué. Y segundo, además, genera todos estos elementos y problemas sociales que estamos cerrando los ojos. Ahora, ¿por qué es una mala justificación la económica? Porque además sabemos que dependiendo de dónde venga, y también lo sabemos por Dinamarca, y en este caso Holanda, Alemania no da estos datos que yo sepa, podemos saber cuánto aportan a la seguridad social y cuánto detraen de la seguridad social. Es decir, podemos calcular los inmigrantes, si de verdad, dependiendo de dónde vengan y el origen, podemos saber si aportan netamente a la economía o a la economía, aportan netamente a las arcas del Estado o detraen de las arcas del Estado porque piden mucha subvención. Sabemos que los inmigrantes del norte de África lo sabemos perfectamente, o sea, no nos tienen que contar nada y lo sabemos desde el 2018. En Dinamarca, durante toda su vida son un pasivo fiscal. Es decir, cuestan más a las arcas del Estado de lo que el Estado les cobra en impuestos. Y además no lo hacen porque puede ser, bueno, es que vienen muchos niños y los niños netamente, evidentemente, son un pasivo fiscal, no pueden trabajar y está bien que no lo hagan. Los mayores tampoco, a partir de cierta edad no lo pueden, pero ¿y la gente en el medio? Pues tampoco. Es increíble, es apasionante ver esto. ¿Desde cuándo lo sabemos? Desde el 2018. Dinamarca soltó los datos en el 2018, Holanda los soltó un poco más adelante, se hicieron los estudios en Dinamarca y en Holanda. Nadie más, a mi parecer, hasta donde yo sé, suelta estos datos de la seguridad social. En España lo saben perfectamente. No. Si no lo sueltan, ya te puedo decir por qué no lo sueltan, por lo que hemos hablado antes. La mentira política. No. Y que luego también tenemos una narrativa de mucha gente que dice que esta gente está escapando de la guerra. No sabemos muy bien de qué guerra, pero esto contrasta bastante cuando luego lo comparas con los refugiados ucranianos. ¿Alguien ha visto quejarse a alguien de los ucranianos? O sea, no es una cuestión de racismo, no es una cuestión de xenofobia, es una cuestión de que hay una gran proporción de personas que vienen de ciertos lugares que todos sabemos que están generando inseguridad y que están provocando muchos crímenes en las calles y se quiere ocultar. A ver, al final la cultura popular lo recoge. O sea, ya los memes y todo esto, amigos, cigarro, todo eso. O sea, pero eso es... A ver, al final, ¿qué es eso? O sea, te rías y evidentemente a mí también me hace gracia. Pero, Víctor, al final, ¿esto qué es? Esto es simple y llanamente la gente recogiendo lo que las estadísticas no recogen porque no dejan que recojan, porque no. Y lo sabemos todos porque paseamos por Madrid, lo sabemos todos porque si paseas por Barcelona debe ser 100 veces peor. Yo pasé por Madrid y lo veo, yo pasé por Las Palmas, que es donde vivo ahora, y lo veo. Y la gente, cuando hablas con la gente, lo ven perfectamente. Eso sí, hay veces, hay gente que está más protegida contra eso. Si tú ya no sales de juerga por ahí, no te enteras. No. O te enteras menos. Si tú no sales por la noche, no te enteras porque por alguna razón esta gente también sale mucho de noche y solo de noche. Es decir, de día no lo vas a ver en la calle. Entonces, si tú eres un jubilado y te están diciendo que hay graves problemas de seguridad, a lo mejor no te... Pues a lo mejor no te lo crees. Pero tú pregúntale a un chico de 25 años que sale de juerga. A ver si hay problemas o no hay problemas de seguridad y a ver si ha cambiado la situación con hace 5, 6, 7 años. Ha cambiado muchísimo. Y bueno, y ya si ves, si no tergiversas todo lo que puedes, los datos de violencia en España se ve clarísimamente. En España las violaciones se han triplicado desde hace 10 años. En una década se han triplicado las violaciones. El gobierno que venía a acabar con los machismos ha triplicado las violaciones a las mujeres. El gobierno que se estaba quejando de los micromachismos, de ponerle una cerveza al chico y una Coca-Cola a la chica, ese mismo gobierno ha triplicado las violaciones. Y por alguna razón, esto no se sabe, por alguna razón, y los datos son públicos. Total. Pero te hacen una cosa, es que es apasionante la mentira política. Te hacen una no cosa... saben hacer la regla de 3. Aparte que no saben hacer la regla de 3, que es la leche. O no quieren saber hacerlo. Es algo mucho peor. Te cogen y te dicen, los crímenes han bajado en España. ¿Cómo mentirte contándote verdades? Mentiras, grandes mentiras y estadísticas, decían algunos, ¿verdad? Te dicen, la criminalidad ha bajado en España. Es verdad, ha bajado en España. Pero cuando tú coges todos los crímenes, ves los hurtos, por ejemplo, los hurtos se han ido al suelo. Han bajado 200.000, me estoy inventando, no sé exactamente, 20.000, me da igual. Pero las violaciones han pasado de 1.500 a 4.500, empate. Me cago en la leche. No es lo mismo, ¿sabes? O sea, no es igual de grave. Esto, pues esto que cualquier hijo de vecino está a 2 clics de distancia de esta información que te estoy dando yo ahora,
pues no estar al clic, enciende la tele, pone La Sexta y le cuentan todas estas mentiras. Y que luego también tenemos algo que es flagrante, y es que tienes a gente diciendo, no, los españoles delinquen mucho más que los extranjeros, nos ha jodido, es que si encima fueran más los extranjeros para montarnos las Olimpiadas. Es decir, es que tiene mérito. Y hacen algo que es por lo que yo te digo que aquí con los datos no los puedes desagregar bien, hacen algo que es muy tramposo. Te dicen, bueno, ¿los españoles quién son? Pues todo el que tenga pasaporte español. En otros países de Europa sí te diferencian, y ellos lo tienen el dato, pero no te lo dan, ellos diferencian el origen de la persona. No. De, bueno, ¿nació en España o no nació en España? Voy más allá. En algunos lugares te diferencian la primera generación y la segunda generación. Te dicen, bueno, espérate, que esta es segunda generación, porque pasaría algo interesante. Imagínate que la primera generación fuera problemática, pero la segunda no. Pues a lo mejor tenemos un periodo de ajuste que puede ser duro, pero el periodo de ajuste no lo comemos porque pues tenemos que pagar las pensiones, que ya hemos quedado que tampoco, pero bueno, por algo, por lo que sea, porque somos muy buenos. No, la segunda generación a veces delinque más que la primera. Esto es apasionante, esto es increíble. Ya veremos por qué pasa, pero ya sabiendo qué pasa, a lo mejor es un buen momento para frenar la política de fronteras abiertas. Y que además hay que tener en cuenta también otra cosa, que muchas veces creo que la propia policía está atada de pies y de manos por quiénes están dirigidos. Y muchas veces es mucho más duro con el ciudadano nacional que hace una cosa muy leve y con el ciudadano que es extranjero y reiteradamente está ejerciendo el crimen, se le da una impunidad. Decir, pero no puedo hacer nada con él, le tengo que sacar a los 2 días a la calle. Pero al español, con otro tipo de cuestiones, como puede ser la ocupación, que se te ocurra ir tú a proteger tu propiedad, que te meten en la cárcel. Bueno, es que la ocupación, no sé si nos vamos a meter en el mercado de vivienda y cómo está relacionado con todo esto de la inmigración. Pero bueno, lo de la ocupación es de traca, porque de facto es que no tienes propiedad. Ya te han despojado de la propiedad. No. La propiedad de que se basa, básicamente la propiedad es el poder irrestricto sobre la cosa. O sea, yo puedo hacer con mi cosa lo que me dé la gana, incluso destruirla si quiero. Pero como tenemos en la Constitución eso de la función social de la propiedad, pues hacen lo que les da la gana por ahí. Pero claro, con la propiedad puedes hacer eso. Pero tú puedes hacer con tu propiedad lo que te dé la gana. No, porque llega alguien y te la ocupa y no puedo echarlo a patadas, que es lo más normal y lógico del mundo. Pues no, ese tipo ahora tiene el poder sobre la cosa. Por lo tanto, en realidad lo que tú tienes es una especie de derecho ahí, más o menos etéreo, sobre la cosa, pero que te lo pueden usurpar en cualquier momento. Es tan... La economía es tan bonita. A mí me encanta decir que la economía es bonita. La economía te lo explica perfectamente esto. Resulta que hay gente vendiendo el derecho de llave. Yo cuando vi esto dije, yo no sabes lo que es el derecho de llave. Es una cosa apasionante. Sí. Bueno, pero si alguien no sabe qué es el derecho de llave, el derecho de llave es el derecho a usar el piso hasta que te eche un juzgado. Entonces, hay alguien que se dedica profesionalmente a usurpar la propiedad de terceros, la propiedad inmobiliaria de terceros, a ocuparla, y una vez que ya la ha ocupado, como son expertos en ocupación, saben cómo ocupar. Es que saben cómo ocupar. ¿Cómo que saben cómo ocupar? Entonces, tendríamos que saber cómo desocuparlos a patadas. Pero ellos saben cómo ocupar, y como saben cómo ocupar, y como saben que la ley te da el derecho al que está ahí a estar pues de media 12 meses, y a veces se pueden alargar mucho, y como tengas hijos ya no te vas de ahí nunca. Yeah. Que esto es algo también apasionante lo que está pasando en el mercado inmobiliario con los hijos. Yo tengo hijos y a mí no me alquilan. Yo soy inalquilable. Es imposible que alguien me alquile a mí. Tiene que pasar a verme la Virgen para que me alquilen a mí. Porque si yo decido que no quiero pagar a mi casero, lo machaco. No me puede echar nadie nunca. Bueno. Hecho el paréntesis, y supongo que ahora nos vamos a meter con el mercado inmobiliario. Que además va relacionado con la inmigración, porque también si estás metiendo masivamente inmigrantes, aumentas la presión de la demanda dentro del mercado inmobiliario, y si no se está construyendo, pues evidentemente suben los precios. Esto también, qué bonita es la economía, sí. pero una vez más, te están diciendo, bueno, metemos un montón de gente, y metemos un montón de gente. Vamos, España es el de los países que más inmigrantes ha recibido desde que Italia cerró la puerta. Es que, claro, Italia dijo, ya se acabó ya esto. Entonces, ahora, ¿dónde vienen? Para acá. ¿Dónde vienen las mafias que traen gente? Para acá. Bueno, pues claro, esa gente tiene que vivir en algún lado, y muchos de ellos reciben ayudas para vivir en algún lado, es decir, que se las terminamos pagando nosotros. Es decir, nosotros mismos estamos pagando por la puerta de atrás las subidas de alquileres que no podemos pagar. No. Eso es apasionante también. Pero bueno, metes un montón de gente. Pero bueno, si metes un montón de gente, tendremos que construir un montón de vivienda. No, pues no se puede. No construyamos vivienda porque tenemos miedo, a ver si no va a venir otra burbuja. ¿Qué burbuja? Ahora no hay burbuja. La burbuja se mide en función del precio en este caso, el ingreso que da el activo y el precio del activo. En este caso sería el alquiler y el precio de la vivienda.
en el 2006, 5, 6, bueno, desde antes, de 4, lo que venía es creciendo mucho el precio de la vivienda y no estaba creciendo el precio del alquiler, o crecía mucho menos. Yeah. Ahora están creciendo los dos. Claramente lo que es un mercado en escasez. Entonces, claro, vale, está bien. Venga, entonces yo traigo un montón de gente, pero ese montón de gente tendremos que ponerlo primero a trabajar a ellos. Ya hemos quedado que tienen un problema grave. Aparte, la tasa de desempleo o la tasa de empleo, que sería la inversa, bueno, no es exactamente la inversa, pero la tasa de empleo de esa gente, sobre todo los norte de África, tiende a ser bajísima. Es decir, por un lado estás generando demanda de vivienda, pero por otro lado no estás creando oferta de vivienda, ni de otros bienes de valor. Entonces, es un neto negativo también para la economía. Y aparte, las hiperrestrictivas leyes que tenemos de construcción impiden construir. Y esto yo creo que es una crisis creada a posta. Sí. O sea, no se puede construir porque no te da la gana por motivos políticos. Tienes proyectos parados en las grandes ciudades desde hace tropecientos años. El precio de la vivienda lo justifica, el precio del suelo lo justifica, pero tú te empeñas en frenar en la construcción de vivienda porque has metido pues 1.000.000 de tonterías, como que tienes que meter el 40% de la vivienda tiene que ser social y no sé qué, no sé cuánto. Claro, los constructores dicen, pues entonces tendré que compensar con el otro 60% de la vivienda, tendré que subir mucho. No. Pero si sube tanto ya no sale a construir, o ya no voy a tener demanda, y si no voy a tener demanda no construyo. Entonces el mercado falla. ¿Cómo que el mercado falla? Pero tú te estás escuchando a ti mismo, que liberes el suelo, de verdad, no como hizo Rajoy o como hizo Aznar. No, libera el suelo de verdad, que cada uno haga en su suelo lo que le dé la real gana y libera la licencia de construcción y ya verás qué rápido se arregla esto. Pero entonces, por un lado, estás generando un montón de personas que vienen, y que no terminan trabajando tanto como los nacionales, por lo tanto, no generan tanta actividad económica. Por otro lado, tienes un montón de personas que están generando una presión sobre el mercado de la vivienda por el lado de la demanda y no generas oferta por el otro lado. Segunda crisis que has generado tú, intentando solucionar las pensiones, no las solucionas y generas un problema de paz social, como el que hemos hablado antes, y un problema en el mercado de la vivienda. ¡Qué locura! Se han cargado España en 6 años estos tipos. Bueno, el mercado de la vivienda viene de antes, pero estos tipos se han cargado España y han empeorado los problemas que ya traía España de antes. Y que luego es una dinámica muy divertida, porque te hablan de fondos buitre y de que los fondos buitre, si construimos, se van a beneficiar. Se están yendo todos, se están yendo, no se enteran de la misa a la mitad, se están yendo. Y que además las políticas de escasez benefician precisamente a estos fondos buitre porque esa escasez hace que aumente el precio y por tanto le sacan más rentabilidad. Y al final, tú si quieres, en teoría, perjudicar a un fondo buitre, metes una inyección de oferta, claro, que te cagas, y tiras los precios. Eso es. Que esto es lo que ocurre en otros países que no tienen este tipo de dinámicas. Tú inyectas un montón de oferta y esto se estabiliza. ¿Qué ocurre? Creo que también entramos en una dinámica en la cual hay gente que dice, no, yo no quiero que vengan tantos inmigrantes, y como al no venir tantos inmigrantes bajará la presión de la demanda, pues estamos todos bien. Y yo creo que es un equilibrio de no tiene que venir tanta inmigración, hay que ser más selectivo, pero a la vez hay que construir. Eso es. Porque no es una cosa ni la otra, porque hay mucha gente que cree que es como, ala, puedes hacer una operación de deportación de 10 millones de personas. Sí. No son capaces de construir un bloque, van a saber hacer esto. O sea, no sé. Bueno, yo que vivo en Canarias, veo las pedazos de fragatas que hay aparcadas, a lo mejor alguno, al menos evitar que entren, a lo mejor podías hacerlo, en vez de ayudarlos. Para lo que tenemos en la Armada, es nuestra ONG, es la principal ONG de España, en la Armada Española. Aquí tenemos un incentivo muy negativo, que si vemos que desde Europa te están dando un montón de dinero por cada inmigrante ilegal que estás acogiendo, hay un negocio encubierto de las ONGs de, venga, mete a este porque por cada uno que entre cobramos. Claro, eso es. Pero bueno, al final el mercado de la vivienda es crisis creada artificial. Crisis creada artificial porque, como tú dices, efectivamente, no dejan construir y estás metiendo un montón de demanda. Montón de demanda. Y al final, pues eso es un marco económico súper básico. Es que no estás diciendo nada, que no estás haciendo análisis econométricos aquí, que estás exclusivamente diciendo, si metes presión en la demanda, tendrás que sofocar la presión de la demanda con incrementos de oferta. Total. ¿Dejas hacerlo? No dejas hacerlo. Pues entonces la crisis la estás creando tú y la estás haciendo a posta. Por otro lado, los inmigrantes, oye, pues sí, a lo mejor pues, tiene sentido la inmigración, pero ¿qué tipo de inmigración queremos? ¿Y de dónde? ¿Y cómo ponerse selectivos? Pues, pero abramos el debate de cómo ser selectivos con la inmigración. No digamos fronteras abiertas y ya está, porque viene con lo que algunos han llamado la mochila, ¿no? La mochila es, oye, yo vengo, pero yo soy una persona que viene con una socialización que se llama primaria y secundaria determinada, donde muchos les han dicho el hombre occidental malo, o occidente malo. Y lo que hay que hacer es implementar la Sharia allí donde llego. Pues esas personas no pueden quedarse en un... Eso no es compatible con el modo de vida occidental. Y que sepamos que el modo de vida occidental, que tiene es lo que más significa al ser humano, se puede acabar.
Eso se puede acabar, eso es débil, eso lo tenemos que proteger nosotros. No. Eso no se protege solo, eso no nos viene dado. Nosotros pensamos que nos viene dado porque así hemos crecido. Los que hemos tenido la suerte de vivir en otros países sabemos que, y viajar no vale. Hay gente que cree, no, es que yo he viajado y he visto, claro, ha sido el hotel chulo en Túnez. Sí, yo también, vale, qué guay. Eso no vale. No. Métete a vivir y métete a ver cómo interacciona la gente. ¿Dignifica a la mujer? ¿No la dignifica? O sea, ¿es un igual para ti la mujer o no es un igual para ti? Lo único que hay que hacer es ponerle uno de estos a esa gente y dejarlos hablar. Y luego también hay que hacer una pregunta y es ¿por qué todos estos inmigrantes del Magreb no se van a Arabia Saudí, no se van a Emiratos Árabes, no se van a Qatar? Porque no les dejan. Y son hermanos de religión, pero ellos son conscientes del tipo de perfil de inmigrante ilegal que llega y no quieren a esa gente ni en pintura. Claro. Porque muchas veces, yo soy mucha de la gente, meten en el mismo saco a un magrebí que a un emiratí. Te aseguro que un emiratí no quiere ver a un magrebí en la vida. No, hombre, pero vamos, que eso lleva pasando toda la vida, que en España cuando en periodo de reconquista, cuando llamaban a los musulmanes españoles, llamaban a los musulmanes del norte de África para que guerrearan con los reinos cristianos, hasta ahí los trataban con un desprecio y un desdén que no lo sabes tú bien, pero ellos sí pueden, pero tú no. Y eso pasa evidentemente todavía hoy, claro que sí. Y bueno, yo digo una cosa, que cuando un marroquí te diga que eres racista, pregúntale qué hacen ellos con los subsaharianos en Marruecos. Eso es. Con los subsaharianos, bueno, sí, eso es. Son casi esclavos. No, es que literalmente es un tipo de perfil de gente que te viene con el rollo del racismo y luego son más racistas ellos de lejos que tú en Marruecos. Sí. No hay nadie, en mi experiencia, lo que yo he podido, como te he contado, he vivido en varios países en mi vida, no hay nadie menos racista que un europeo. Bueno, si ves en Hispanoamérica también cómo hablan entre ellos, tela. Tela, y efectivamente. Y esos son hermanos nuestros, pero claro, ahí las dinámicas sociales se han ido separando un poquito y pues ahora son diferentes a nosotros en algunas cosas. Efectivamente, o sea, sí. Es que yo muchas veces les pregunto a los argentinos de, bueno, ¿cómo ves todo esto? Bueno, un argentino hablando de los bolivianos y luego los peruanos y luego los mexicanos hablando de los argentinos. Hombre, tienen chistes con los bolivianos, ¿no? O sea, los bolivianos son sus gitanos, no sé. Yo creo que la broma que hacían de los peruanos es con lo de las palomas y que no tienen mar y estas cosas, tienen un cachondeo, pero en verdad se quieren. Es como que tienen como esos beefs, pero yo creo que se quieren. Es que específicamente los argentinos aquí, ellos, si les rascas un poco, les preguntan, nosotros somos un trozo más de Europa. Pero sabes que hemos tenido la suerte de estar aquí, o la mala suerte de estar aquí rodeado de todos estos. De hecho, si tú te das un paseo por Buenos Aires, a ti te sueltan en Buenos Aires y dices, qué rara está Madrid, esta calle yo no he estado. No. O Barcelona. O sea, sí se parece mucho la arquitectura europea, la población es de gran parte de origen europeo. O sea, sí hay similitudes, más similitudes en un argentino creo que con otros países.